Hola amigos, bienvenidos al sexto video de Cuándo escribir acentos en español. Mi nombre es Héctor Campos. Vamos a discutir el primer tipo de acento, el acento de hiato. En un video anterior vimos que había dos tipos de vocales en español. Teníamos las vocales cerradas, I, U, y las vocales abiertas, E, O, A. Distinguíamos estas vocales según la apertura que teníamos en la boca. Si decimos I, E, A, vemos que I tenemos la boca casi cerrada, pero con A tenemos la boca muy abierta. Lo mismo ocurre con U, O, A. U tenemos la boca casi cerrada, pero con A tenemos la boca abierta. Entonces tenemos vocales abiertas y vocales cerradas. Dijimos que un núcleo complejo era un diptongo y que podía estar formado por una vocal cerrada y una vocal abierta, o una vocal abierta y una vocal cerrada, o una vocal cerrada y otra vocal cerrada. Esto era lo que llamábamos un diptongo. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando tenemos dos vocales abiertas en una secuencia. Por ejemplo, en la palabra cae. La palabra cae hay dos vocales abiertas, por lo tanto esto no es un diptongo. Vemos que entonces tendríamos dos núcleos, E, A. A la segunda vocal, a la A, le asociamos la C y nos quedaría entonces la palabra cae con dos sílabas, K, E. Vemos entonces que una secuencia de dos vocales abiertas automáticamente forma dos sílabas separadas. No es un diptongo. Aquí vemos la estructura de la palabra cae y claramente vemos que E forma una sílaba separada de K. Tenemos K, E. Esto es lo que llamamos un hiato. Entonces un hiato es una secuencia de dos vocales donde las dos vocales no forman un diptongo. Tomemos la palabra poema. Tenemos aquí tres vocales, E, A, O. La pregunta es si OE forma un diptongo. La respuesta es no, no forma un diptongo porque son dos vocales abiertas. Entonces vemos que tenemos tres núcleos. A la A le damos la M como ataque, a la O le damos una P como ataque, la E no tiene ataque, y vemos entonces que la palabra poema tendría tres sílabas, po-e-ma. Aquí tenemos la estructura de la palabra poema. Vemos que la O y la E aparecen en sílabas diferentes. Esto es porque no forman un diptongo. Aquí tenemos un hiato. Entonces la palabra poema tiene tres sílabas. Po-e-ma. Ok, vamos a practicar ahora entonces. Yo voy a poner una palabra, voy a pronunciar la palabra y ustedes van a dividir esta palabra en sílabas. Hay que poner atención si tenemos un hiato o un diptongo. Ok, la primera palabra, europeo. Europeo. ¿Cuáles serían las sílabas de europeo? Ok, en este caso tendríamos eu, ro, pe, o. Tenemos cuatro sílabas. Eu es un diptongo porque tenemos, ¿verdad?, una vocal abierta con una vocal cerrada. Y pe, o son dos sílabas porque tenemos dos vocales abiertas. Tomemos otra palabra. La palabra araucaria. Araucaria. ¿Cuáles serían las sílabas de esta palabra? En este caso, también tenemos cuatro sílabas y las sílabas serían a, rau, ca, ria. A-u es un diptongo porque tenemos vocal abierta, vocal cerrada. Ya es un diptongo porque tenemos vocal abierta y vocal cerrada. Tomemos otra palabra. Abstraer. Abstraer. ¿Cuántas sílabas tendría abstraer? Aquí tenemos tres sílabas. Abstraer. Vemos que la S
pertenece a la coda de la primera sílaba, porque en español no tenemos palabras que comiencen con STR. Entonces la S pertenece a la primera sílaba y vemos que aer, ¿verdad? Traer, tenemos ahí dos sílabas diferentes porque AE tenemos dos vocales abiertas y dos vocales abiertas no forman un diptongo. Tomemos la palabra coagula. Coagula. ¿Cuántas sílabas tenemos en coagula? También tenemos cuatro sílabas. Co, a, gu, la. Vemos que o a no forma un diptongo porque son dos vocales abiertas. Veamos ahora qué hacemos con la H. Dijimos que la H en español no se pronuncia. La H en español es muda. Por lo tanto, si tenemos una palabra como almohada, es como si la H no estuviera ahí. Entonces, para la palabra almohada, ¿verdad? Tendríamos almohada. Y en este caso, si la H es invisible, tenemos dos vocales abiertas seguidas. Por lo tanto, ahí también tenemos cuatro sílabas. Tomemos la palabra carbohidrato. Carbohidrato. Otra vez, tenemos aquí una H. Recordar que la H es invisible para nuestros efectos de silabeo. Por lo tanto, aquí tendríamos carbohidrato. Aquí hay que poner atención porque para algunos hablantes, si les pedimos que dividan esta palabra en sílabas, dirían carbohidrato. Pero según la academia, boi, para efectos de silabeo, constituye una sola sílaba. Tomemos la palabra prohibido. Prohibido. Nuevamente tenemos aquí una H y para efectos de silabeo la H es invisible. Entonces si dividimos esto en sílabas debería ser prohibido. Nuevamente, si le pedimos a un hablante que divida esto en sílaba, típicamente un hablante va a decir prohibido. Pero según la academia, para efectos de silabeo, tendríamos proi, sería una sílaba, bido. Esa sería una palabra de 3 sílabas. Entonces hay que poner atención con la H. Ok, yo voy a dar ahora algunas palabras y vamos a ver si son diptongos o hiatos. Tenemos la palabra oigo y tenemos la palabra oído. Oigo, oído. En oigo vemos que la sílaba, la fuerza, está en la O. En cambio, en la palabra oído, la fuerza está en la I. Oigo, oído. En el primer caso, en oigo, aquí tenemos un diptongo, porque tenemos una vocal fuerte con una vocal débil, por lo tanto aquí tenemos dos sílabas, oigo. En oído tenemos lo que llamamos un hiato. Un hiato es cuando tenemos dos vocales que no forman una sílaba. Entonces tenemos oído. Y en español, automáticamente, cuando tenemos dos vocales, una vocal abierta y una vocal cerrada, que no forman un diptongo, tenemos que escribir un acento. Esto es lo que llamamos el acento de hiato. Entonces, en español escribimos un acento obligatoriamente cuando tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada y la fuerza cae en la vocal cerrada. Tomemos ahora la palabra caigo y la palabra caído. Caigo, caído. En caigo, la fuerza cae sobre la A. En caído, la fuerza cae sobre la I, sobre la vocal cerrada. En el primer caso tenemos un diptongo, caigo, porque tenemos la vocal abierta, vocal cerrada, eso es un diptongo, por lo tanto forma una sílaba. En caído, ¿verdad? Tenemos un hiato, es decir, no tenemos un diptongo, tenemos entonces una sílaba que la I forma una sílaba aparte, sería caído. Nuevamente en español, esta I automáticamente necesita. Tomemos ahora la palabra oído. Vemos que oído lleva la fuerza sobre la I. Esa es una vocal cerrada. Tenemos una secuencia de vocal abierta con vocal cerrada. En español, automáticamente tenemos que escribir entonces un acento de hiato. Tomemos la palabra
Caído, la fuerza cae sobre la I. Vemos que tenemos una secuencia de abierta con vocal cerrada. La fuerza cae sobre la vocal cerrada. Automáticamente tenemos que escribir un acento. Y aquí tenemos entonces lo que llamamos el acento de hiato. En el caso de oído, vemos que tenemos tres sílabas. O, I, do. El acento nos indica que aquí no hay un diptongo, que hay dos sílabas aparte. Y caído, también tenemos tres sílabas. Ca, I, do. Tomemos ahora la palabra diablo. Vemos que la palabra diablo, la fuerza está en la A. Por lo tanto, esto es un diptongo. Y aquí tenemos dos sílabas, diablo. Recordemos que la B es parte del ataque de la segunda sílaba, porque en español tenemos palabras que comienzan con BL. Por ejemplo, blanco, blusa, etc. Tomemos ahora la palabra díada. Díada. Vemos que la fuerza, en este ejemplo, cae sobre la I. Díada. Entonces, en este caso, puesto que la fuerza cae en la vocal cerrada, automáticamente tenemos que escribir este acento. Esto es lo que llamamos el acento de hiato. Acento de hiato cuando la fuerza cae sobre la vocal cerrada, cuando tenemos una secuencia de vocal abierta, cerrada, o vocal cerrada, vocal abierta. Puesto que tenemos un hiato, esta palabra se pronuncia en tres sílabas. Di, a, da. Nuevamente, tenemos que tener cuidado con la H. Recordemos que la H es invisible para efectos de silabeo. Entonces, si tenemos prohibido, vemos que la fuerza cae sobre bi. Por lo tanto, si separamos esto en sílabas, tendríamos prohibido. Tenemos tres sílabas. Prohibido. Atención, muchos hablantes, si pedimos que separen esta palabra en sílabas, dirían prohibido. Sin embargo, según la academia, para efectos de silabeo, esta palabra tiene tres sílabas, prohibido. La H es invisible para efectos de silabeo. Comparemos con la palabra prohíbe. En prohíbe vemos que la fuerza está sobre la I, prohíbe. Nuevamente, recordemos que la H es invisible para efectos de silabeo, por lo tanto tenemos una secuencia de vocal abierta con vocal cerrada y la fuerza cae sobre la vocal cerrada. Entonces, automáticamente en español tenemos que escribir un acento de hiato. Y aquí tenemos entonces un acento de hiato, tenemos un hiato, y esto nos indica que esta palabra se debe pronunciar en tres sílabas, pro-i-be. Entonces, prohibido no necesita acento, pero prohíbe sí necesita acento. Aquí hay que poner mucha atención, porque muchos letreros en español dicen, por ejemplo, se prohíbe entrar, se prohíbe fumar, y no ponen el acento. La academia, en estos casos, sí requiere un acento, puesto que aquí tenemos un hiato. Tomemos la palabra búho. Búho también se escribe con H. Vemos que la fuerza cae sobre la U, búho. Nuevamente, la academia dice que para efectos de silabeo, la H es invisible, por lo tanto tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta, la fuerza cae sobre la vocal cerrada y automáticamente tenemos que escribir un acento de hiato. Y la palabra búho tiene entonces dos sílabas, bu-o. ¿Okay? Es hora de hacer otro ejercicio. Yo voy a dar palabras y ustedes las van a separar en sílabas y van a escribir el acento donde sea necesario. ¿Están listos? Puntual. En este caso tenemos dos sílabas, puntual. Y en este caso tenemos un diptongo. Vemos que tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta. La fuerza cae sobre la vocal abierta. Por lo tanto, este es un diptongo. Puntúe. Puntúe. Aquí tenemos un hiato. Vemos que la fuerza cae sobre la vocal cerrada. Entonces, UE, en este caso, no forma un diptongo, es un hiato. Puntuamos. Puntuamos.
Vemos que aquí tenemos un diptongo, puntuamos. Tenemos vocal cerrada con vocal abierta. La fuerza cae sobre la vocal abierta. Esto es un diptongo normal. Oír, oír. Aquí también tenemos un hiato y es necesario entonces escribir un acento. Oír. Tenemos una vocal abierta con una vocal cerrada. La fuerza cae sobre la vocal cerrada, por lo tanto hay que escribir el acento. Ok, ahora yo voy a dar palabras y ustedes van a identificar los hiatos en estas palabras. Egoísta. Ahí tenemos un hiato. Egoísta. Y automáticamente tenemos que escribir ese acento sobre la I. Flúor. Aquí también tenemos un hiato y automáticamente hay que escribir el acento sobre la U. Golpear. Aquí también tenemos un hiato, pero en este caso no escribimos un acento. Teatro. Aquí también tenemos un hiato, pero tampoco escribimos un acento. Entonces vemos que con los hiatos tenemos dos tipos de hiatos. Tenemos hiatos en los cuales escribimos un acento y tenemos hiatos en los cuales no escribimos acento. ¿Cómo podemos distinguirlos? No escribimos acento, como en el ejemplo número 3 y número 4 aquí, cuando tenemos dos vocales abiertas. Si tenemos dos vocales abiertas, automáticamente tenemos sílabas separadas y no escribimos un acento. Pero si tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada, o una vocal cerrada y una vocal abierta, y el acento, la fuerza, cae sobre la vocal cerrada, entonces automáticamente tenemos que escribir el acento sobre la vocal cerrada, que sería el caso de egoísta y flúor. Entonces vemos que tenemos dos tipos de hiatos. Tenemos hiatos, ¿verdad?, con dos vocales abiertas y tenemos hiatos con vocales cerradas y vocales abiertas, donde tenemos la fuerza sobre la vocal cerrada. Entonces, automáticamente escribimos un acento sobre la vocal cerrada cuando tenemos esta secuencia si la fuerza va en la vocal cerrada. Tomemos el caso de dio. Dio, la fuerza está sobre la O, por lo tanto aquí tenemos un diptongo. La estructura de la palabra dio es la que vemos aquí, ¿verdad? Dio, vemos que es un diptongo, por lo tanto tenemos un núcleo complejo y este núcleo incluye yo, el diptongo yo. Veamos ahora la palabra tío. En la palabra tío tenemos una secuencia de una vocal cerrada con una vocal abierta y la fuerza cae sobre la vocal cerrada. Sabemos que si tenemos una secuencia de vocal cerrada con vocal abierta y la fuerza cae sobre la vocal cerrada, tenemos que escribir automáticamente un acento de hiato. Por lo tanto, aquí tenemos un hiato y la palabra tío tiene dos sílabas, tío. Aquí tenemos la estructura de la palabra tío. Vemos que tenemos dos sílabas, ti, o. Vemos que la i y la o aparecen en sílabas diferentes, no forman un diptongo. Cada vocal, en este caso, tiene su propio núcleo. Aquí tenemos la estructura de la palabra dio y la estructura de la palabra tío lado a lado. Vemos que en dio tenemos un diptongo, un núcleo complejo, en tanto que en tío la i y la o aparecen en sílabas diferentes. Cada sílaba tiene su propio núcleo. En el primer caso tenemos un diptongo, en el segundo caso tenemos un hiato. Y vemos que en el segundo caso, ahí es donde necesitamos escribir un acento en español sobre la vocal débil. Por último, tomemos la palabra bahía. En la palabra bahía tenemos tres vocales, dos vocales abiertas y una vocal cerrada. Sabemos que para propósitos de silabeo, la H es invisible. Y aquí vemos que tenemos una vocal abierta seguida de una vocal cerrada. La vocal cerrada lleva la fuerza y tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta. También la vocal cerrada lleva la fuerza. Por lo tanto, en esta palabra tendríamos tres núcleos. Asociamos
la B con la primera A y tenemos que entonces la palabra Bahía tiene 3 sílabas, ba y a. Y puesto que IA no forma un diptongo o AI tampoco forma un diptongo, entonces automáticamente tenemos que poner un acento sobre la vocal cerrada. Entonces en la palabra Bahía tenemos 3 sílabas, ba y a, y aquí tenemos entonces un hiato. Resumamos lo que hemos visto en este video. Hemos discutido sobre los diptongos y vimos que un diptongo es una vocal abierta con una vocal cerrada con una vocal abierta o dos vocales cerradas. Los diptongos forman una sílaba y forman un núcleo complejo. Cuando tenemos un diptongo, la fuerza en esa sílaba típicamente cae sobre la vocal abierta. Si tenemos dos vocales cerradas, depende del dialecto, en algunos dialectos puede caer en la primera vocal, en otros puede caer en la segunda vocal. Por otro lado, cuando tenemos un hiato forma dos sílabas. Cada vocal va a formar su propia sílaba. Un hiato puede ser una secuencia de dos vocales abiertas, o puede ser una vocal abierta con una vocal cerrada, o una vocal cerrada seguida de una vocal abierta. Si tenemos una secuencia de una vocal abierta con una vocal cerrada, la fuerza cae sobre la vocal cerrada, y si tenemos una vocal cerrada con una vocal abierta, la fuerza también cae sobre la vocal cerrada. Vimos que en español automáticamente, en ambos casos 2 y 3, tenemos que escribir automáticamente un acento. Y esto es lo que llamábamos, ¿verdad?, el acento de hiato. Aquí terminamos nuestro sexto video. En el próximo video vamos a discutir el segundo tipo de acento y ese es el acento diacrítico. Hasta entonces.